Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aleluya. Baruch Hashem. Estamos gozosos de estar aquí con todos y cada uno de ustedes, aquí presentes y también a los que nos miran por las redes sociales. Muy agradecido de que Hashem nos permita poder estudiar con ustedes, poder compartir con ustedes de su santa y bendita Torah, de su santa palabra. Y pues en esta ocasión, sin mucho preámbulo, estamos estudiando en medio de uno de los días más anticipados, por decirlo de esa manera, porque este día, anoche, empezamos a celebrar el novilunio de Elul, Rosh Hodesh Elul, y es un reconocimiento a que empieza el sexto mes en lo que se refiere al calendario sacerdotal, por decirlo de esa manera, que comienza con Nisan, pero es es el último mes, por decirlo de esa manera, de estos 6 meses, y que empiezan 30 días, o mejor dicho, 40 días de Teshuvah. Es el tiempo de retornar, es el tiempo donde nosotros empezamos a buscar a nuestro amado. Por eso es que el Elul está formado por esas 4 siglas que prácticamente dice en hebreo: mi amado es mío y yo soy de mi amado, o yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y eso es prácticamente que además que el nombre, el Elul, esas siglas compaginan esa frase. Entonces es el tiempo donde el pueblo comienza a hacer introspectiva. ¿Cómo está mi relación con Dios? Y empieza a buscar de su amado, cómo acercarse más a Él. Y muchas personas podrían decir, bueno, es que ya tenemos a Yeshua. Yeshua nos garantiza que ya estamos cerca. Amén, Él nos acercó, pero eso no significa que en nuestra capacidad de siervos y en nuestra capacidad de seres humanos, en nuestra capacidad del diario vivir, no cometamos errores. Y son esas partes del ser humano que son las que nosotros tenemos que ir, digamos, modificando, transformando, mejorando, porque el hombre tiene que continuar su mejoría en su caminar con el Eterno. Y por eso buscamos de nuestro amado. Ver cómo están nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestra familia, con todo lo que hacemos, y ver cómo están nuestras acciones de bondad y de justicia. Porque es una compaginación de todas estas cosas las que realmente nos acercan a Dios. Y en esta tarde hermosa del primer día de Elul, pues estamos estudiando la porción Re'eh, la Sidra Re'eh, que significa mira. Podríamos decir, atentos, atiende, miren. Podríamos decir escuchan, pero creo que más que todo alude a ver, a observar, a poner atención. Y el subtítulo que pusimos a esta parashá: tu juicio está siendo probado. Your common sense, se dice en inglés también, tu sentido común está siendo probado. Tu sabiduría está siendo puesta a prueba. Porque a veces caemos en esta falsa seguridad o falsa percepción, mejor dicho, que por ser hijos de Dios no van a venir pruebas. Por ser hijos de Dios o caminar con los mandamientos del Eterno, el mundo, la naturaleza, la interacción con otros seres humanos que no tienen nada que ver con Dios, y a veces hasta con aquellos que son en el pacto, hay conflictos, hay fricciones. Entonces, y es ahí, en medio de esa prueba, donde nosotros tenemos que hacer esas decisiones que nos ponen en el ámbito de la voluntad de Dios, o nos ponen del otro lado, nos ponen en la oposición de la voluntad de Dios. Entonces, Re'eh nos está hablando de recalibrar, y es algo que tal vez anualmente puedo utilizar esa palabra, pero es que realmente Dios quiere que recalibrar lo que nosotros estamos entendiendo. Lo que hemos entendido, amén, está bien, pero a veces necesitamos continuar recalibrando
nuestra visión, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, nuestra madurez, para poder alcanzar mejores cosas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, vamos a ir hacia adelante. En Re, como le dije anteriormente, mirad, he aquí, noten, observen. Y en el año 5782, en el calendario hebreo, y estamos en el 2022, de la Torá, estaremos leyendo de Deuteronomio, de la porción entre los capítulos 11, 26 al 16, 17, de los profetas a Isaías, 54, 11 al 55, 5. Ya antes de empezar el servicio, leímos la parte que corresponde de Rosh Hodesh en el Lul, de Isaías 66, 1, 24. Y también se observa leer Números 28, 9, 15. Y del Pacto Renovado, Mateo 7, 7 al 29. Y estas son prácticamente algunas de las escrituras que vamos a estar tocando. Re es la porción número 47 en el proceso de estudio anual. Ya estamos a punto de terminar el libro de Devarim, que con eso concluye el estudio de la Torá de este año. Y siempre recordamos a todos y a cada uno de los hermanos que nos miran que somos una congregación, una comunidad creyente en Yeshua, el Mesías, Jesucristo, el Mesías Salvador del mundo, pero somos una congregación con énfasis mesiánico o judeo-cristiano que se enfoca en las raíces hebreas de nuestra fe. Te invitamos a que vengas, alabes con nosotros y te arraigas a tu Mesías. Por favor, busca en raicesdelafe.org más información. Estamos aquí en el Metroplex, Texas. Nosotros utilizamos la Biblia como base, pero también utilizamos recursos académicos. Estudiamos tradiciones, traemos todo eso en un complemento y un contraste tremendo, en la mejor palabra, pero en una mezcla para poder entender mejor todos los preceptos o los conceptos y áreas socioculturales que la Biblia nos presenta. Estudiamos también el Talmud, la Mishnah y otros recursos judíos porque queremos entender todo y traer una enseñanza completa. Obviamente la profecía es importante, pero también es importante lo que Dios nos está diciendo al corazón hoy día. Estos son algunos de los recursos que estamos estudiando y de donde estamos extrayendo y suplementando nuestra enseñanza. En un resumen, Moshe instruye al pueblo elegido para erradicar cualquier remanente de idolatría y fortalecer todos los aspectos del servicio a Dios. Muy interesante que hoy en día la idolatría se tiende a limitar a un concepto de estar enfrente de un muñeco, ya sea de cualquier material que haya sido confeccionado, y pensar que eso es nada más idolatría. Pero idolatría está existente en medio de la civilización moderna en diferentes formas. Apegos a cosas que realmente no tienen ningún, efecto espiritual en nosotros. Y no quiero sonar negativo ni tampoco criticón, pero mire, estamos en este momento utilizando la tecnología para podernos hacer llegar y estar con ustedes, compartir. Pero esos mismos dispositivos de comunicación se han vuelto a la misma vez una doble fórmula. Puede ser utilizada para lo positivo, para adorar a Dios, para crear vínculos entre sociedades, mejorar familias, edificar, enseñar, educar a través del Internet. Pero también se puede enseñar pornografía, se puede enseñar cosas negativas. Y para muchas personas también la distracción, estar completamente pegado a las redes sociales todo el santo día no es algo que Dios quiere que también nos nutramos de la palabra. Entonces por eso es importante, mira, pon atención, estate atento, date cuenta, observa, recalibra cómo está tu percepción individual.
Todas las ofrendas deben llevarse al lugar designado, dice Hashem. Es decir, Él va a designar un lugar. No se puede llevar ofrendas a cualquier lugar. En este contexto, Él está hablando de que cuando entren a la tierra prometida, Dios les va a designar un lugar, y es ahí donde todo el pueblo va a hacer esfuerzos e hincapié de ir a adorar adecuadamente como Dios les va a designar que debe de ser adorado. Entonces, en ese momento ellos están llevando sus ofrendas al Mishkan, que es la tienda de reunión, o el Bet HaMikdash, que en ese momento, ¿verdad?, se conoce típicamente o tradicionalmente como el Beit HaMikdash, el templo, la casa de su presencia, la casa de adoración. Pero en el contexto histórico, pues esta era la primera casa de la presencia de Adonai en medio de su pueblo. Y esto, pues ellos tienen que llevar esas ofrendas ahí para que la adoración sea un acto de humildad. Qué interesante, que yo nunca lo había visto de esta manera. Cuando estuve estudiando y miré este concepto, llevar la adoración tuya, la atención tuya de estar en el lugar donde Dios declaró su nombre, proclamó su nombre, pero al mismo tiempo llevar de tu esencia, de tus productos, de tu ofrenda a ese lugar, es un acto de humildad. Nuestro culto hacia Dios, nuestro culto racional, además de ser una adoración, de reconocerlo, porque ¿qué puede darle el hombre al Señor? Él lo hizo todo. Nosotros lo que hacemos es hacer reproducir, digamos, ¿verdad?, la tierra. En el caso de los sistemas agropecuarios, pues que el suelo produzca y que los animales produzcan. Pero, ¿qué le puede dar realmente el hombre? Entonces, la humildad del corazón que reconoce quién es Dios, se da la tarea de llevarle el culto reconociendo, llevando su ofrenda, dejándole saber que está agradecido. Entonces, que esa adoración sea un acto de humildad y desinteresado en lugar de una necesidad egoísta o jactanciosa. A veces, no lo digo que nosotros, pero hay personas que dan, y dan mucho dinero. Son ricos y lo dan a las organizaciones religiosas, a las iglesias, a las sinagogas, ¿me entiendes?, a funciones de este tipo, que alcanzan al pueblo, pero ellos nunca ponen un pie dentro del lugar. Entonces lo que lo hacen a veces es porque hay una jactancia, quieren ser reconocidos. Y no estoy diciendo que eso es nada más, puede ser también que tienen un deseo de ayudar, pero no quieren involucrarse en el asunto. Quieren estar lejos de eso. Entonces hay un deseo de ayudar porque saben que hay una necesidad y que es bueno hacer este tipo de cosas, pero se desasocian de cualquier conexión con las personas que están necesitadas. Entonces, es más que todo un dar sincero, pero al mismo tiempo insípido. Pero también está el otro lado, que es por taxes, para que no te cobren impuestos, que sirven como para amortizar los cobros de impuestos. Entonces, tenemos también personas que pueden ser que dan y que son parte de una congregación, pero lo hacen callado. No quieren que nadie se dé cuenta. Le piden a los líderes que se callen, o a veces lo hacen a través de otras organizaciones para que nadie se dé cuenta. Entonces, hay diferentes formas, pero lo que Dios quiere es un corazón sincero. No importa que des millones, y no importa que des 10 pesos, no importa que demos 100, no importa que demos algo que nadie puede igualar, pero lo importante es que debe haber una humildad intrínseca en todo lo que hacemos. Moshe advirtió a los israelitas contra la incorporación de cualquier práctica pagana y contra el falso profeta. Los misioneros idólatras, lo que le llaman en la tradición Ir Hanidahat, espero estarlo pronunciando bien, Hanidahat o Hanidahat, que es el concepto de una ciudad apóstata.
donde habla de que si alguien en una ciudad está incitando al pueblo a cometer idolatría, tenían la autorización de parte de ella, obviamente bajo el escrutinio y la estructura de un cuerpo judicial que esté observando, porque no se le puede dar a todo el mundo la autoridad para, si no se vuelve un alboroto, un desorden, una anarquía, y el pueblo de Dios no podía darse ese lujo, pero le daba autorización bajo ese ojo judicial de que las personas fueran, indagaran, se documentaran de qué, cómo suceden estas cosas, qué lo está provocando, ¿verdad? Y que en la conquista, una vez que ellos establecieran, tenían que indagar e erradicar la idolatría. Entonces, fíjense bien, esto es el resumen, no estoy predicando, estoy simplemente compartiendo con ustedes parte de la enseñanza, porque muchas veces en los versículos que exactan esto que estoy compartiéndole, que dicen de que esas personas son dignas de el castigo capital, que es quitarle la vida, de muerte. Él está hablando de que inclusive pueden haber familiares, pueden haber personas que pueden estar amigos involucrados en este asunto, pero dice la Escritura, dice: no le tengas compasión. Y cuando uno va a estudiar en el Teriach Mitzvot, los 613 mandamientos, en el libro, ¿verdad?, de los mandamientos, cómo lo desglosa por medio de, ¿verdad?, los conceptos de la Mishnah, y te dice bien claramente que no se le puede dar misericordia a esas personas. Y entonces nos pone a pensar, ¿por qué Dios es tan drástico con eso? Bueno, porque ellos venían saliendo de un pueblo que era completamente idólatra, venían de una cultura que por 430 años estuvo influenciando al pueblo, y entonces Dios tenía que dar al traste radicalmente, fuertemente en ese momento. Obviamente que hoy en día en Israel no se opera de esa manera. Aún en la tierra hay un cuerpo, como digo, judicial de personas, pero la idolatría es algo que no se acepta, es completamente inaceptable. ¿Ok? Pero me pone a pensar, hermanos, me pone a pensar que Yeshua nos hace un ejemplo, tal vez un poco menos drástico, pero nos dice en aquella situación, cuando vienen a buscarlo a sus familiares, están, parece, asustados, parece que están preocupados, que Yeshua ha empezado fuertemente a predicar, fuertemente a enseñar, y entonces tienen miedo, uno por Roma, que está a la expectativa, está viendo quién está haciendo alborotos, quién está teniendo grandes reuniones, quién es ese influencer, quién es esa persona que está influenciando a las masas. ¿Ok? Y entonces, y obviamente los religiosos de su tiempo que están en desacuerdo que alguien que fuera del gremio de ellos esté atrayendo tanta gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos vienen y le dicen, le golpean o le dicen a una persona en la puerta, y esa persona va adentro y le dice: Yeshua, ahí están tus familiares, quieren hablar contigo, está tu mamá y tus hermanos, quieren hablar contigo. Y entonces y siempre nosotros nos preguntamos, pero si miramos, estudiamos esa escritura en el contexto de lo que nos está diciendo en la Parashá Re'eh. Creo que es por ahí, por el verso, por el capítulo 12, que Yeshua nos hace ver quiénes son mi madre, mi padre y mis hermanos, estos que están acá escuchando la palabra, haciendo la voluntad del Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Okay. Entonces, cuando nosotros miramos esto en el contexto, él está siendo drástico. Suena hasta, espérate, como que la primera vez que yo leí eso, allá por 1980 y tanto, hace muchos años, yo dije, pero esto está bien fuerte. ¿Por qué se refiere él así, acerca de su mamá y sus hermanos? No tiene consideración. Obviamente era bien fuerte para mí ver algo así, porque no nos crean de esa manera, no nos enseñan de esa manera. Cuando se refiere a las cosas de Dios, siempre nos dicen que Dios se puede esperar. Dios comprende, Dios entiende, Dios te va a tener paciencia. Siempre dejamos a Dios para el último lugar, y no debe de ser así.
Yeshua nos da un ejemplo de que así debe de ser. En este momento, nosotros estamos compartiendo la palabra del Eterno. Y en este momento, ¿quién es el que tiene la primacía de nuestra atención? Es el Eterno. Amén. Amén. Entonces, continuamos. El resto de la parashá detalla aquellos misvot, mandamientos que nos distinguen, diga conmigo, nos distinguen de todas las demás naciones. Nosotros hemos sido injertados al bien común de Israel, a la Torah del Eterno a través de Yeshua. Entonces, mire que estas son cosas que deben de relucir en nuestros hábitos de vida, en nuestro modus vivendi, en nuestra actitud y cultura o sociocultura o cultura socio-religiosa. Esto debe de ser acentuado en nosotros. El kashrut, la dieta kosher. Yo sé que todos nosotros no tenemos el dinero para comprar todo kosher, ¿verdad? Especialmente en carnes, que a veces uno quisiera comprar que son muy caras, etc. Pero por lo menos acercarnos lo más que podamos. El maaserot, los diezmos. Esto no se refiere al concepto de diezmos como se pregona en la tradición, ¿no? Sino que es tener la conciencia que hay una necesidad y que Dios establece que los diezmos se entregan, ¿verdad?, en ciertas ocasiones, cada ciertos años, en ciertas situaciones de acuerdo a las cosechas, etc. Y que el objetivo es ayudar al necesitado también. Ahora, también tener el entendimiento claro de la Shemitah, el año sabático, provee legalidades sobre las leyes relativas a los préstamos de dinero. El Evet Ivri, el judío que se ha esclavizado por necesidad, no puede pagar su deuda, no es que fueron y lo compraron como se hacía en los mercados, ¿verdad?, de las naciones paganas, sino de que esa persona se viene en la gran necesidad que como no puede pagar su deuda, tiene que irse a servir a esa persona para poderla terminar de pagar. Y lo que se habla ahí es acerca de darle libertad a esas personas cuando llegue el año sabático. No importa cuánto tiempo todavía esa persona tenía que pagarte, de que no solamente lo dejes ir libre, sino que también le proveas para que no se vaya con las manos vacías. Entonces, no se trata de que nosotros tenemos que observar todas estas cosas, porque estas son cosas que se observaban en la tierra de Israel. Y en este momento en Israel no se están observando todas estas cosas. O sea, en la modernidad no se están observando todas estas cosas como debería ser cuando regrese Mesías. O cuando se levante ese tercer templo y empiece todo a funcionar nuevamente, las cosas van a reestructurarse. Pero de manera de conceptos, a manera de un concepto de acercarnos o de embellecer el mandamiento, para poder conmemorar el mandamiento, para tener por lo menos la intención, la kavaná de práctica. La kavaná de práctica. Diga conmigo, la kavaná de práctica. Porque para poder practicar algo tiene que haber una intención cierta. Usted puede decir, voy a hacer dieta todos los días, pero si no tiene la verdadera intención, la dieta se termina posiblemente después del almuerzo. Yo lo digo por experiencia. No, porque soy comedor, créame. A mí me encanta comer la ensalada. Pero, hermanos, si podemos, la dieta, cuidar de comer limpio. Cuidar de comer cosas que están establecidas de lo que nosotros podemos comer en referencia a carnes. De tener conciencia de las necesidades. Y Dios hace énfasis en el levita. Obviamente los que operan, los pastores, los morés, los roes, todas estas personas, existen levitas actualmente, pero no podemos usurpar esa posición, pero los que trabajan en este momento en los lugares de adoración, en los lugares de enseñanza, en las sinagogas, en los rabinos, en las iglesias, los pastores están trabajando para Dios, para la obra. Entonces necesitan
de su atención y de su consideración. Las necesitadas, las viudas, los desamparados, los que no tienen padre, los que están abandonados, los hambrientos, los descalzos, toda esta gente que camina o deambula a veces por las calles, que nosotros tenemos como los desprestigiados de la ciudad, o las personas que han sido, algunos tienen problemas hasta mentales. Tengamos la compasión de acercarnos. Este es el tiempo de reenfocarnos. Y a mí me gusta que eso como que hace conexión con el idioma español. Mira, reenfócate. ¿Ve? Entonces, observar nuestra dieta, observar de que hay necesidades y observar que hay que perdonar. Mire, muchas veces la Shemitah, cuando se enseña, se enfatiza nada más la parte monetaria, préstamos, devolver tierras, devolver casas, etc. No, hermano. ¿Qué tal de perdonar a nuestro hermano que nos ofendió? ¿Qué tal de tener la sensibilidad para decir, sabes qué, yo me sentí bien ofendido con esa persona, pero yo creo que es tiempo de perdonar? Es mi papá, es mi mamá. Me dolió lo que me dijo, me distancié. Yo, reconocer si fuiste el malcriado, reconocer si ellos fueron los que fallaron, porque son seres humanos, no significa que por haber fallado no dejan de ser tus padres. Tienes que honrarlos de acuerdo al mandamiento. Familia de Dios, pueblo de Dios, recuerda ser compasivo con los compañeros de trabajo, con las personas que posiblemente te quitaron hasta una posibilidad, te robaron una oportunidad. No sé con quién estaré hablando en este momento, pero hay situaciones de situaciones. Pero dejar ir en un año sabático, dejar ir, significa perdonar, desencadenar, porque a veces nos amarramos a estos sentimientos controvertidos y nos estamos encadenando, estamos esclavizados. Y también estamos esclavizando espiritualmente a otras personas que tal vez no ponen atención ni saben de qué estás padeciendo, pero realmente los estás esclavizando espiritualmente, porque necesitan también de tu release, de soltar los grillos espirituales, para que ellos también puedan recibir bendición de Dios. Y acuérdate que nosotros no merecíamos ser perdonados, pero vino Yeshua HaMashiach y nos dio la libertad. Nos dio la libertad inmerecida. Entonces, tenemos que entregar perdón. Este es el tiempo, el Lul, el tiempo de Teshuvah. Entonces ahora la consagración del primer animal nacido. Muy pocas veces tenemos por práctica, mira, esto se hacía y se tiene que hacer en Israel a la entrada de la tierra, dijo el Señor. Pero como conmemoración y envejecimiento al mandamiento. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos conciencia que además, como se nos enseñó en la iglesia tradicional, de apartar lo primero para el Señor? Pero tal vez alguien te llevó frutas de regalo y inmediatamente apartar y decir esto. Lo ofrezco, Señor, a ti. Obviamente Dios no está esperando frutas de parte tuya, pero decir, lo ofrezco a ti, corazón, y voy a dárselo a alguien que lo necesita. En esa manera de conmemorar las cosas que podemos dar a Dios haciendo este tipo de arreglos. Yo no te estoy inventando, yo no estoy sugiriendo que cambiemos la ley, yo no estoy diciendo que vamos a hacer cosas nuevas. Por favor, no me malinterprete. Soy incapaz de sugerir cosas así. De hacer ¿cómo se dice?, cambios a la ley o usurpar autoridades. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de conmemorar algo, que espiritualmente a veces no ponemos atención a estas cosas. El otro día, recibí una bendición que yo no estaba esperando. ¿Qué fue lo que hice inmediatamente? Aparté algo para bendecir. No lo estoy diciendo de jactancia, lo estoy diciendo porque yo estoy enseñando algo que practico. Y después el respeto de las principales
un repaso, de los principales Yomim Tovim, los días festivos. Los buenos días festivos son los que se hacen en esta porción. ¿Cuáles son esos buenos días festivos? Pues Pesach, Shavuot y Sukkot. Esta semana enseñábamos que realmente hay dos estaciones en el año. La estación de las lluvias tempranas y la estación de las lluvias tardías. Acabamos también esta mañana de enfatizar de que de Nisan a Elul hay 6 meses y de Tishrei al llegar a Nisan, entonces hay otros 6 meses. Y el punto es que hay dos puntos o dos etapas o dos estaciones que se celebran las fiestas solemnes. ¿Ve? Pesach y Shavuot se celebran en los primeros 6 meses del calendario sacerdotal, y las fiestas de otoño, que son 3 consecutivamente, pues son también en otoño, y nos hablan de las lluvias tempranas y tardías. Usualmente en los meses de verano son los meses de carencia de agua. Hay mucha sequía, y obviamente en el desierto, en Israel, en el Medio Oriente, en el cercano Medio Oriente hay mucho calor, hay mucha sequía. Entonces, cuando llegan el tiempo de las lluvias tempranas, que son las de otoño, están necesitando, están augurando, están deseosos de ver la mano de Dios. Y se hacían estas oraciones, porque parte de las oraciones en las fiestas solemnes de otoño es que Dios mande agua. Por eso es que Yeshua, en el 7º día de Sukkot, él dice que vengan a él aquellos que están cediendo, porque él es el agua de vida. Israel estaba a punto de entrar a Eretz Israel, y se está hablando aquí entonces de implementar obediencia, que su juicio va a estar siendo observado. Entonces vamos a hacer la oración todos juntos, hermanos, por favor. Berehu et Adonai Hamebogah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amin ונתן לנו את תורתו. Bendito es Yahweh y bendito es Él. Bendito es Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es. Amén. Entonces, vamos a proceder inmediatamente a leer de la palabra. Mira, hoy pongo delante de ti una bendición y una maldición. Estamos en Deuteronomios capítulo 11, 26 al 32. Obviamente vamos a leer nada más unos cuantos versículos. Mira que hoy delante de ti estoy poniendo una bendición y una maldición. La bendición, si escuchas los misbot de Adonai tu Elohim, que te doy hoy. Simple. La bendición es si escuchas los misbot, los mandamientos de Adonai tu Elohim, tu Dios, que te da hoy. Y la maldición, si no escuchas los misbot de Yahweh tu Elohim. Fíjense bien, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es Él. Escucha. En el escuchar está, y cuando decimos escuchar se entiende. No es el oír un ruido, no es oír simplemente palabras que se están diciendo en el ambiente. Es escuchar con atención, con el objetivo, la intención de poner por efecto, poner por obra lo que estás escuchando, seguir la instrucción que estás recibiendo. Entonces, si no escuchas, dice los misbot de Yahweh, tu Elohim, va a ser la maldición. Entonces, hay una gran importancia en escuchar. Es simple. La Torah es simple. ¿Escuchas o no escuchas? Bien o mal. Vida, muerte. Orden, caos. Fruto, falta de fruto o infructuosidad. Entonces, es bien simple. Sino que te desvíes, dice,
y que te desvíes del camino que te ordenó hoy y sigues a otros dioses que no has conocido. ¿Por qué dice Dios que no los has conocido? Porque ningún otro Dios puede hablar. Usted no puede conocer, cuando usted no puede establecer una relación, usted no puede establecer una relación con un muñeco. Usted no puede establecer una relación que hay una interacción con un objeto inanimado que ha sido confeccionado por las manos de humanos. Por eso dice Dios, se refiere específicamente a eso. ¿Ok? Y sigues a otros dioses que no has conocido. ¿Cómo vas a poder yadá? ¿Cómo vas a poder conocer? ¿Cómo vas a poder tener intimidad con un pedazo de palo, con un pedazo de metal, con un pedazo de piedra? Porque no se puede. El Señor le está diciendo, no te vayas detrás de estas cosas que no has conocido, que no se puede conocer. Pero a mí me has conocido porque te he dado leyes. Has visto cómo yo actúo, has visto cómo te amo, has visto cómo te he cuidado, has visto cómo te he bendecido, has visto cómo te he salvado y te he dado victorias, has visto cómo te saqué de Egipto. Cuando Adonai tu Dios te lleve a la tierra en la que estás entrando para tomar posesión de ella, podrás hacer la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ibal. Qué interesante que esta ceremonia de pacto se tiene que dar encima de dos montañas. Es decir, tiene que estar a la vista de todo el pueblo, porque fueron designados 12 hombres, 6 fueron a Gerizim y 6 se fueron a Ibal, representando a cada tribu, pero todas las tribus estaban alrededor de esos montes. Como quien dice, es imposible que no lo hayas visto, es imposible que no lo hayas escuchado, es imposible que te hagas desentendido, porque fue, no profetizado, fue pregonado desde las alturas, fue gritado a cuello libre, a garganta abierta, las leyes. Cuando Adonai tu Dios te lleve entonces y haga que ustedes proclamen la bendición y la maldición sobre Gerizim, perdón, la bendición sobre Gerizim y la maldición sobre el monte Ibal. Ambos están al oeste del Jardín, en la dirección de las puestas del sol, en la tierra de Kenaní, de los cananeos, que viven en el Arabá, en el desierto, frente a Gilgal, cerca de los pistachos del Moré, del bosque de Moré o de los cedros del Moré, creo que es en otras versiones. Porque cruzaréis el Jardín para entrar y tomar posesión de la tierra que Adonai, vuestro Dios, os da. Qué bonito y qué hermoso que Dios está afirmando que está entregando la herencia. Porque cruzaréis el Jardín para entrar y tomar posesión de la tierra que Adonai, vuestro Dios, os da. Debes poseerlo, y vivir en él. Es decir, tu misión es poseerla. La conquista se tiene que dar, pero tienes que poseerla y vivir en ella. No es para que vivas afuera, en otras regiones, es para que vivas la tierra donde Dios te dio. Y eso me hace recordar que cuando usted le venden una casa por primera vez, el contrato que los bancos hacen es que usted tiene que vivir cierto periodo de tiempo en esa casa como requisito. Si no, no se la venden. Hay veces que hay, ¿verdad?, cuando se hacen compraventa de propiedades para negocios diferentes, pero cuando usted compra su primera casa como propiedad, hay un requisito que le establecen los bancos. Que después que pase ese tiempo, usted puede venderlo. Entonces, aquí Dios está poniendo una glosa en su contrato y dice que deben de vivir dentro de ella. Y deben tener cuidado de seguir todas las leyes y reglamentos que les estoy presentando hoy. Porque eso va a asegurarse de que la bendición de la tierra se active. Deuteronomio 12, del 1 al 12. Estas son las leyes y decretos que observaréis y obedeceréis en la tierra de Adonai. El Dios de vuestros padres os ha dado para que la poseáis mientras viváis sobre la tierra. Es de ustedes, pero tienen que vivir. Es decir, ustedes no van a estar viviéndola desde el extranjero. No van a tener autoridad de posesión sobre ella si están afuera. Que es exactamente lo que pasó cuando el pueblo, cuando Jacob se fue a Egipto con toda la familia. Abandonaron
por la gran hambruna que estaba azotando el área, había hambre. No fue que se fueron de vacaciones. Había una gran necesidad, pero cuando descubren que José está vivo y José les envía y les invita y les dice de que está bien, que se puede venir su padre a vivir, pues se van todos. ¿Qué pasa? Inmediatamente todas las otras tribus, todos los otros pueblos que estaban ahí, todas las otras familias empezaron a crecer y se posesionaron de lo que le pertenecía a la familia de Abraham, a la familia de Jacob. Entonces ahora que regresan, ellos sí llegan a sacar a esa gente, pero no es a despropiarlo injustamente. Es prácticamente que ellos lleguen a retomar lo que Dios les había dado desde un principio, 400 años y picos antes. Debe destruir todos los lugares donde las naciones que estás desposeyendo, sirviendo a sus diosas, ya sea que en las altas montañas, en las colinas o debajo de alguno de esos árboles frondosos. Derribad sus altares. Se me regala un poquito de agua, por favor. Derribad sus altares, gracias. Destrozad sus monumentos. Quemen por completo sus postes sagrados, los postes de Asherah, y talad las imágenes talladas de los dioses de ellos. Exterminen sus nombres de ese lugar. Exterminen sus nombres de ese lugar. ¿Cuántas veces hemos leído eso? Pero esta vez me tomó la atención. Pero tú, fíjate, inmediatamente dice, destruyan sus altares, destruyan sus monumentos, destruyan las imágenes talladas. Y dice, exterminen sus nombres de ese lugar, sáquenlos, que no se vuelvan a pronunciar nunca más esos nombres ahí. Pero inmediatamente dice en el verso 4, pero tú no tratarás así a Adonai, tu Dios. Entonces vamos a ver en un momento lo que dice Teriah Misfot sobre este asunto, porque ese es un mandamiento. Más bien, llegarás al lugar donde Adonai tu Dios pondrá su nombre, Él lo recogerá de entre todas vuestras tribus, es decir, vas a poner en alto el nombre de Adonai. No lo vas a tomar como esta gente toma los nombres de sus ídolos, como cualquier cosa. Cuando quieren, le ponen atención. Cuando no quieren, no le ponen atención. No vas a tratar así al nombre de tu Dios. Él lo escogerá de entre todas vuestras tribus, ese lugar donde va a invocar, donde yo voy a invocar mi nombre, yo lo voy a escoger ese lugar entre sus tribus, y buscaré aquel lugar que es donde Él habitará, e iréis ahí. Una vez que se determine dónde va a ser ese lugar, es ahí donde ustedes se van a remitir como la capital, donde yo voy a reunir a mi pueblo. Llevaréis ahí vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, que apartan ustedes para Adonai. Las ofrendas que ofrecéis, las ofrendas que habéis prometido, vuestras ofrendas voluntarias, y los primogénitos de vuestras vacas y ovejas. Entonces, miren lo que dice, antes de entrar en este punto, que lo que quiero es que Dios hace énfasis. Yo quiero que me des la prioridad, que me des el primer lugar. Después de ahí yo tengo todo cubierto. Yo te estoy dando la herencia, te estoy dando la tierra, te estoy dando los mandamientos para que puedas fructificar en ella. Yo quiero que la posesión es tuya, pero de lo que produzca, yo quiero que me des el primer lugar. Entonces ahora mire, en referencia a cómo tratar el nombre de Hashem, que es lo que dice acá. La Sidra Parashá tiene ¿cuántos mandamientos, hermano? 54 mandamientos. Obviamente no los vamos a ver aquí si no llegamos hasta la noche. En este día no podemos, pero lo vamos a hacer con mucha intención y con mucha atención. 17 son performativos y 37 son prohibitivos. Esta es la misvá o el mandamiento 436 en el orden consecutivo, como aparece en la Torah, pero de los performativos es el número 186. Devarim, Deuteronomio 12:2, que es lo que acabamos de leer, destruirás por completo todos los lugares. 3 puntos suspensivos para todo lo que le dice. Esencia, es una misma ir siempre que estemos en el poder de hacerlo, siempre que podamos hacerlo, y eso se refiere a tener la autoridad. Y esto vamos hablando desde el punto de vista de las leyes de la Torah en su tiempo y en su contexto.
¿Ok? No estamos hablando que ahora vamos a ir y vamos a establecer y a demandar justicia, que vamos a matar gente, que vamos a ir a golpear gente, nada de eso. Estamos hablando en el contexto histórico de la Biblia. Entonces dice, siempre que podamos hacerlo para destruir totalmente todas las casas y lugares de adoración de ídolos y todos los objetos utilizados en su servicio. Debe hacerse de la manera más minuciosa posible. Leyes. Hay, sin embargo, una diferencia entre Eretz Israel y en otros lugares. En Eretz Israel se nos ordena buscar rastros de adoración de ídolos y destruirlos, mientras que en otros lugares estamos obligados a aniquilar ídolos solo cuando nos enfrentamos a ellos. En Israel, o sea, en aquel tiempo tenían la autoridad para ir y destruir todas estas cosas, pero estando fuera, en otra nación, nada más cuando eran confrontados, ellos tenían la autoridad de entonces defenderse y poder destruir lo que les estaban tratando de imponer. Ahí están las referencias, ¿verdad? Abodá Zará 45. El mandamiento número 437, en el orden que aparece, pero es el número 251 entre los mandamientos prohibitivos, está en Deuteronomio 12:4. No harás así a Hashem tu Dios. Dios le dice, vas a destruir todos los nombres, vas a erradicar esos nombres de esos ídolos, pero no vas a hacer de esa manera con el nombre de tu Dios. Tú tienes autoridad para sacar la idolatría, pero yo que soy el verdadero Dios, tú no vas a tratarme de esa manera. Entonces dice, no harás así a Hashem tu Dios. Esencia. Está prohibido borrar cualquiera de los 7 nombres formidables de Hashem. Diga, nombres formidables de Hashem. O sea, son nombres que se les rinde mucho respeto. Que a veces, pues en lo que es la tradición de la cristiandad, siempre se toman estos nombres y se mencionan hasta manera de decir un enojo. ¡Ay, Jehová! Dice la gente. ¿Me entiendes? Y eso no debe ser así. Porque es un nombre santo. Eso es usar el nombre de Dios inapropiadamente. Entonces dice, se está prohibido borrar cualquiera de los 7 nombres formidables de Hashem o destruir lo que lleva su nombre. Usted no va a ver a veces que en la tradición judía nadie le pone algo encima a la Biblia. Nadie le pone algo encima al Humash. Nadie le pone algo encima a un Sidurim, a un Sidur. ¿Por qué? Porque contienen los nombres de Dios, ahí están en combinación en diferentes formas, miles de veces, y entonces no es kosher, por decirlo de esa manera, no es aceptable que se le ponga algo encima al nombre de Dios. ¿Okay? No se trata de ser sobre religioso o extremadamente religioso. Es tener conciencia de quién es nuestro Dios y que le exige el respeto de su nombre. Y entonces nosotros observando, si nosotros empezamos a tener conciencia de lo que se considera hoy en día minucia, algo diminutivo, entonces vamos a empezar a entender el respeto de las cosas mayores sobre lo que representa Dios. Pero si no lo queremos reconocer en las cosas mínimas, ¿cómo vamos a decir que reconocemos su grandeza y su majestuosidad, su realeza? Porque acuérdense que primero Dios es Rey, Dios y Padre, en esa secuencia. Entonces ahora, leyes. Está prohibido destruir cualquier objeto que haya sido santificado para Hashem. Por ejemplo, casas de estudio de la Torah, casas de culto sagrado o los shuls y escrituras sagradas, los pergaminos, por eso se entierran. Los pergaminos a veces se ponen en lo que es espero no cometer el error, quizás se ponen en unos cápsulas y se ponen en otros lugares, a veces se entierran. Okay. Incluido en esta misvá, en este mandamiento, está el material impreso, como los libros. Su libro, su Biblia está vieja, ya está bien rayada, está bien viejita. Pues no se tira a la basura. ¿Okay? En algunos lugares, por lo tanto, cuando los libros sagrados se desgastan, deben guardarse en un lugar oculto, entierro adecuado y no desecharse. Los 7 nombres formidables de Hashem son los siguientes. Vamos a ver, vamos a practicar acá nuestro hebreo.
Sabaoth, ¿okay? Shaddai, Elohim, Elohei o Elohá, El, Adonai, Yod, He, Vav, He. ¿Okay? Cualquiera también de los otros nombres o atributivos, que son nombres atributivos, que le dan atributos a Hashem, como Norá, ¿ve? Que es terrible, admirable, formidable. ¿Ve? Cuando usted dice el Noah, es el Dios admirable. Entonces, el nombre Gadol, cuando decimos Redentor, cuando nosotros decimos Yeshua es nuestro Redentor, Hashem es nuestro Redentor, hermanos, eso, estamos hablando de nuestra redención, de haber salido en libertad de la esclavitud espiritual. Nuestra vida no es la misma. Nuestra vida tiene un nuevo concepto de existencia. Entonces ahora, Rehem o Rehum, misericordioso, o también el Hanun, que es también el compasivo. Más o menos de la misma raíz de donde viene como el nombre de Nahum. ¿Okay? Ninguno de estos nombres no pueden borrarse, pero solo en ciertas situaciones emergentes o por causas importantes. Por ejemplo, que alguien quiera ofender a Dios y quiera aprender cómo se pronuncia para ofender. A ver, déjame ver ese. Entonces, si alguien quiere agarrar el nombre para leer y tratar de ofender, uno puede romper para defender el nombre de Dios. ¿Me está entendiendo? Es un ejemplo. Entonces, en esta misma secuencia, solo 3 mandamientos vamos a ver hoy. Y este es el último, el Deuteronomio de Devarim 12:6. Y llevarás ahí tus holocaustos y tus sacrificios. Esencia, es una misma presentar en el Beit HaMikdash, en el templo, todas las ofrendas obligatorias o voluntarias cual deben traer en la primera fiesta de peregrinación que puedas ir. Entonces, esto es un mandamiento para las personas en aquel momento que tenían que ir a Israel, en la tierra de Israel, que tal vez no habían podido ir a Pesach. Entonces, la próxima vez, la primera fiesta que tiene oportunidad es Shavuot. No es que sea la primera fiesta del año sacerdotal, no. Pero es la primera fiesta que tuvo la oportunidad de ir. Entonces, si tienes la oportunidad, se dice, vete, es un mandamiento, tienes que hacerlo. ¿Ves? No dejarlo y posponerlo, no, mejor voy hasta la última. Entonces dice, si uno no lo hizo cumplir su voto en el primer festival del peregrinaje, ha violado esta misma performativa. Y si no cumplió su voto antes de que haya transcurrido los 3 festivales de peregrinación, entonces también ha transgredido una misma prohibitiva. Está hablando de hacer, digamos, oído u ojo omiso de cumplir el mandamiento simplemente por desidia. ¿Okay? Perfecto. Entonces, habiendo dicho eso, continuamos con la lectura de la palabra. ¿Estamos aprendiendo algo? Den un aplauso al Eterno entonces. Aleluya. Amén. Espero que ustedes también, que nos están viendo, estén gozándose, ya sea por video o por las raíces, por las raíces, ya se me olvidó hasta la palabra, las redes sociales. Muchas gracias. Allí comerás, dice en el verso 7 del capítulo 12 de Deuteronomio. Ahí es donde vas a llevar tus ofrendas, que en este caso se refería a el templo en Jerusalén. Ahí comerás en presencia de Adonai tu Dios y os regocijaréis en todo lo que os propongáis vosotros y vuestras familias en que os ha bendecido Adonai vuestro Dios. Entonces la pregunta viene, entonces nada más podía hacerse eso en el tiempo del templo, en el tiempo solamente en Jerusalén y solamente en Israel. Bueno, sí, de esa manera sí, pero nada más podemos tener esa cabana, esa intención de regocijarnos en presencia del Señor. Bueno, si estamos tratando de ir conforme al mandamiento, tenemos que seguir la prescripción, ¿okay? Como debe de ser. Pero obviamente no hay templo, no hay sacerdocio, no vivimos en Israel, entonces no se puede, pero por lo menos podemos embellecer. ¿Qué es lo que hacemos cada Shabbat?
nos reunimos, compartimos pan, compartimos la Torá, compartimos tiempo, nos nutrimos en esencia de amor y justicia en presencia de Dios, conforme a sus mandamientos, pero también en amor entre seres humanos que tienen un afecto unos por los otros. ¿Ve? Y gozamos y comemos ante el Eterno. Cuando celebramos las fiestas solemnes lo mismo. No estamos cumpliendo exactamente el mandamiento como debe ser porque no estamos allá. Pero estamos embelleciendo nuestra práctica, conmemorando los mandamientos, acercándonos al conocimiento para que cuando llegue el Mesías podamos entender estas cosas de una mejor manera. Se nos haga más fácil aprender lo que nos va a enseñar. No haréis las cosas como lo hacemos hoy día, dice, donde cada cual hace lo que a su juicio le parece bien. En ese momento están en el desierto todavía. Están en proceso para entrar. Están preparándose para pasar el Jordán. Porque aún no habéis llegado al reposo, llegar a la tierra. Familia, llegar a la tierra prometida, era el reposo. Ese es el reposo. Por eso es que el Shabbat se convierte en un espacio sagrado que nos da un acercamiento a lo que es estar en la tierra, en el reposo, en la presencia, delante de la Menujá, que es la bendición completa, el reposo completo que nos da el Señor. Aleluya, denle un aplauso al Eterno, por favor. ¡Anímese conmigo! Porque aún no habéis llegado al reposo y a la herencia que os da Adonai vuestro Dios. Hermanos, yo celebro desde ahora y estoy en gran anticipación. Hoy esta mañana decía la pastora, yo tengo una anticipación, yo no sé qué cosa es, pero siento que algo bueno va a pasar hoy. No lo puedo explicar. Bueno, ese es el espíritu de la santidad. Amén. Que nos da un pedacito en anticipación de algo bueno que viene. No sé, yo también espero. Pero el punto es que yo estoy en anticipación del regreso de nuestro amado Mesías. Porque Él es el cumplimiento de todo ese reposo. Él es el reposo. Él es el que va a traer el milenio de reposo. Pero cuando cruces el Jardín y vivas en la tierra que Adonai Elohim te hace heredar y Él te da descanso de todos tus enemigos que te rodean para que vivas en seguridad. Entonces, traerás todo lo que te mandó al lugar que Adonai tu Dios escoja para hacer vivir su nombre. Y la gente a veces se pregunta, ¿qué significa eso? Vas a traer todas las ofrendas, fíjense bien cómo está estructurada la escritura. Entonces, una vez que entres, una vez que Dios quite a todos tus enemigos, una vez que puedas settled in, como dice en inglés, una vez que te acomodes y estás descansando, entonces traerás todo lo que te mandó, todo lo que te mando, todo lo que te he prescrito en referencia a tus productos agropecuarios al lugar que Adonai tu Dios escoja, que ese es el Monte Moriah, que es donde está el templo, que está en Jerusalén, que es verdad en Israel, y donde yo he escogido para que mi nombre esté ahí. Entonces, pero vamos a decirlo como dice la Escritura en el versículo 11. Entonces traerás todo lo que te mando al lugar que Adonai tu Dios escoja para hacer vivir su nombre. ¿Qué significa eso? Para hacer vivir su nombre. ¿Acaso el nombre de Dios no es eterno? No, simplemente lo que significa que mientras hay un pueblo que traiga los beneficios de la tierra, que traiga los beneficios, el templo continúa teniendo, ¿verdad? Los sacrificios continúa teniendo una función activa, lo cual significa que perennemente va a haber gente que está viniendo al templo para recibir los beneficios de Dios. Pero si no hay electricidad en este recinto, no podemos tener servicio, no puedo tener proyecciones, no puedo activar mi computadora, no se pueden activar las cámaras si no hay baterías, no podemos poner a funcionar el teléfono. Es decir, hay un objetivo, una razón por la cual el pueblo trae. Es para que se continúe perpetrando el hecho de que hay un movimiento activo en la casa del Eterno. Aleluya. Solo el hermano Nelson dijo amén. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Entonces traerás todo lo que yo te mando.
Y dice, los sacrificios, los diezmos, las ofrendas de tus manos y de todas tus mejores posesiones que dedicas a Adonai. Es lo que tú dedicas. Y te regocijarás en la presencia de Adonai, tú, tus hijos y tus hijas, tus siervos y tus siervas, y el levita. Nuevamente énfasis, que no te olvides del levita, que está contigo, ya que él no tiene parte ni heredad contigo. Es decir, los beneficios que tú recibes, no los recibe él, entonces comparte. Estas palabras son dirigidas, estas de Barim, son dirigidas a toda la nación de Israel al final de un periodo de 40 años, hermano. Dios establece que Israel no tendrá otros dioses fuera de él. Y de la manera de demostrar su fidelidad a Dios es que, dice, es que ellos han sido redimidos de la esclavitud y que ellos ahora se tienen que entregar en un tributo completo. Esa es la palabra, darle tributo a Dios. Y le damos tributo a Dios con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, pero con nuestra esencia también. Entonces, ya hemos establecido que Hashem establece su convenio con Israel a través de Moshe, desde la perspectiva del antiguo Medio Oriente, conforme a la forma de vida y leyes existentes en esos días. Él no podía ponerse a hacer una estructura legal conforme a nuestro día, porque ellos no lo iban a entender. Tenía que establecerse de acuerdo a lo que esos días se entendían. ¿Okay? Por eso es que a veces nosotros leemos ciertas estructuras y pensamos que son precarias, o que son, tal vez no precarias, pero que son arcaicas. Pero en ese momento eran completamente legales y siguen siéndolo. Lo que pasa es que tenemos que buscar el entendimiento adecuado para poderlas apropiar. Entonces, conforme a la forma de vida y leyes existentes en ese momento histórico, Yahweh desglosa sus leyes por boca de Moshe. Les garantiza que entrarán a conquistar la tierra prometida, pero deben de hacer, ¿qué es lo que dice? Una gran ceremonia de juramento. Una gran ceremonia de juramento sobre dos montañas específicas de la región de Shechem o Shechem, que significa hombro o apoyo. ¿Cuántos de ustedes se han apoyado en Adonai? ¿Cuántos de nosotros nos hemos apoyado en el hombro de Yeshua? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado, reclinado, ¿ok? Sabiendo que Dios, en la fe que tenemos en Dios, sabiendo que Él tiene completamente todo nuestro interés en primer lugar. Todos nosotros lo hemos hecho. Confiamos en Dios. Hoy platicaba esta mañana con un amigo de muchos años y él me decía, las cosas, las batallas que yo no he podido ya ganar, yo se las he entregado todo al Señor. Y ese es un rendimiento completo. Y me dijo algo que lo hemos utilizado en diferentes formas, pero es prácticamente lo mismo. A veces es necesario que nos apartemos nosotros porque estamos de estorbo. A veces nosotros somos el estorbo. Y a veces no es que nosotros seamos estorbo en sí como personas que estamos ahí enfrente de la puerta evitando que otra persona entre. No, es que nosotros con nuestra desobediencia o nuestro intento de hacer aplicar las cosas a nuestra manera, nos convertimos, nos constituimos en un estorbo que Dios necesita sacar de medio para poder llevar a cabo la obra que nosotros mismos estamos diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ahí, ¿por qué tenía que ser ahí en Shechem? ¿Por qué tenía que ser ahí en ese lugar? Que tenía que hacer esta declaración. Porque ahí fue donde Abraham puso por primera vez sus sandalias, cuando recién entró a Canaán por primera vez. Es el inicio de la herencia divina que se le entrega a él. Ahí es donde empieza él. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Miren lo que dice en Génesis 12, verso 6. Abraham atravesó la tierra hasta el lugar llamado Shechem, hasta el roble de Moré. Los cananitas o los cananeos estaban entonces en la tierra. Adonai se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí inmediatamente un altar a Adonai que dijo, aquí está mi agradecimiento para el Señor. ¿Está entendiendo? En el momento que Dios le dice, aquí esto es el lugar, te estoy testificando que este lugar, aquí, esta tierra te la voy a entregar a ti y a tu descendencia. Y entonces inmediatamente eso, un altar, y ofreció holocaustos. Porque Yahweh se le había aparecido.
Yo no sé cuánto tiempo llevo, pero aleluya. El papel de Siquem en la narrativa de la conquista ha sido un enigma, hermanos. Muchos eruditos se han preguntado por qué este lugar, por qué es tan importante este lugar. Pues para mí eso es la relevancia y la importancia. El hecho de que allí llegó Abraham por primera vez, que fue la promesa de todo lo que tus pies pisen, eso va a ser tuyo. Pues por eso es importante. Pero en Re nos da una nueva perspectiva sobre la visión de Hashem. Las montañas forman una puerta de entrada oficial a la Tierra Santa, por decirlo de esa manera. ¿Entraron ellos por ahí? Primeramente no, ellos entraron por el lado de Jericó, ciertamente cerca, creo que 25 o 30 millas al sur de la ciudad de Adán, que vienen así prácticamente bajando. Vamos a ver un mapa ahorita, hacia abajo, al norte, perdón, de donde ellos entraron, porque ellos entraron bastante directos a donde estaba localizado Jericó cuando cruzaron el Jordán. Pero entonces ellos después subieron para arriba para volver a reentrar oficialmente a la tierra. ¿Me está entendiendo? Y entonces, ¿qué es lo que nos deja ver esto? Es como una especie de bautizo. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua cuando estaba listo para lanzar su ministerio? ¿Qué fue lo que pasó? Se fue a bautizar. ¿A dónde fue? Al Jordán. Muchos piensan que Adán, nosotros quisimos ir allí, pero las aguas estaban muy turbias para ese momento, muy sucias, y habían problemitas en ese tiempo porque no está en el área dominada por decir el gobierno israelita, sino que están en manos de palestinas. Entonces no pudimos ir ahí. Pero dice que posiblemente que fue en esa área donde Yeshua fue a bautizarse, en el área de Adán. Entonces, no, esas son especulaciones, quizás, no lo sé, pero es digno de investigación. Ahora, el punto que estoy diciendo es que ellos entran oficialmente, prácticamente casi enfrente de Jericó. ¿Por qué? Antes de ir a hacer la ceremonia que oficializa de que ellos están entrando en un convenio serio con Dios, ellos tienen que ir a Jericó. Porque Jericó era una de las ciudades amuralladas más fuertes y era uno de los pueblos más fuertes y respetados en toda Cananea. Entonces se tenía que establecer una especie de precedente. Ellos vencen a Jericó, ¿ok? Vencen a Jericó e inmediatamente toda esa información se riega y se propaga por todo el territorio, lo cual trae temor. Este es el pueblo de Israel, el pueblo que tiene el Dios llamado Hashem, Yahweh, y que lo sacó con mano poderosa de Egipto, y que destrozó a Sihón y a Og, y que también destruyó a todos los... ¿cómo se llama? En los valles, en las planicies del Moab, también venció a Moab y a los midianitas, etc. Entonces, y ahora destruyeron a Jericó. Entonces establece un precedente y esta gente empieza a temer. Entonces lo que ellos necesitaban era establecer no solamente precedentes de poder y que tenían el favor del Dios Todopoderoso, pero el temor les permite, el temor que ellos infunden en ese momento les permiten atravesar hacia el norte en paz, para poder ir y establecer el juramento a su Dios con un tiempo en paz, con un tiempo de tranquilidad. Por eso es importante, a veces uno mira las cosas de una perspectiva inmediata cuando uno lee las Escrituras, pero es importante cuando nos sentamos y empezamos a estructurar todas estas cosas, digo, wow, qué tremenda sabiduría que el Señor estaba llevando a este pueblo paso a paso, con una estructura organizada, armonizada y al mismo tiempo supremamente efectiva. Las montañas forman entonces una puerta de entrada oficial a la Tierra Santa, y proclamar la bendición y maldición en la entrada es una especie de mezuzá sobre las jambas del portal nacional o del portal de esa región. Ustedes pueden ver las fotografías, qué bonitas
¿Cómo se mira? Este es el Gerizim y este es el Ibal. Creo que sí, esta es, la estoy viendo al revés. Creo que esto es del otro lado. Pero aquí también es una fotografía aérea. Esta hondonada o no sé cómo se le llama, que está en medio, es donde, ya sea en uno de estos lados, toda esta área era lo que se llamaba de Shechem en la antigüedad. Después se le cambió el nombre a Sicar en el tiempo de Yeshua, cuando llega a Yeshua a visitar el área de Samaria y se encuentra con la mujer samaritana. También se dice que se llamaba la región, la ciudad Sicarí. O Sicar. Los eventos bíblicos o de las guerras contra Jericó y Jai fueron el catalítico que enciende la antorcha de la conquista, pero difunde terror. Ya eso lo mencioné. Vamos a seguir adelante. Y ahí está el mapa. Fíjense bien aquí en el mapa, hermanos, cómo ellos de acá en esta área estaban establecidos y pasan el Jordán y aquí está Jericó. Pero ellos no se van directamente a Jericó, ellos van a Gilgal y ahí establecen su centro de operaciones. Entonces de aquí es que ellos vienen y atacan a Jericó. Entonces, luego de acá, ¿verdad? Vencen a Jericó, a Ai y después continúan hacia el norte. Hay algunos que piensan que posiblemente esto fue lo que ellos siguieron, porque aquí hay agua, todo esto es agua y es un pueblo grande. 40,000 soldados solamente entre las 3 primeras tribus que prometieron que iban a ir de punta de lanza. ¿Quiénes eran? Eran Simeón, era la media tribu de Manasés. O sea, dos tribus y media son las que van y vencen. No es que van solamente ellos a pelear, ellos van como punta de lanza, van adelante, pero eran 40,000 soldados, solamente de esas 2 tribus y media. Y luego, pues, coronan su victoria y se van después tranquilitos a hacer su entrada. Aquí está el monte Ibal, que es donde se leen las maldiciones, y aquí está el monte Gerizim, donde se leen las bendiciones. Entonces ellos entran directamente por este lado o quizás por acá. No tengo ese dato que estoy en este momento, pero es digno de estudiar. Ahora, se abrieron un camino seguro hacia el centro de Canaán al derrotar a Jericó y a Ai, e inmediatamente se fueron 34 kilómetros al norte para convocar la ceremonia del pacto. En el área de Siquem, de acuerdo a Joshua 8:30 al 35, este viaje los llevó por el corazón de la región montañosa central, territorio que aún no había conquistado. Entonces, por la parte central, toda esta es la parte montañosa central, ¿ok?, de la tierra de Eretz Israel. Territorio que aún no se había conquistado, pero pudieron ir en paz, porque nadie se atrevía a tocarlos. Significativamente, mujeres y niños participaban en esta caminata. Es obvio que este viaje fue pacífico. ¿Cómo pudieron conseguir ese shalom? Esa es una seguridad que la hashkajá, la supervisión divina, estaba sobre ellos. No era una expedición militar, pero estaban posiblemente con la posibilidad de que los atacaran, ¿no? Este evento había sido previamente ordenado por Moisés. Es decir, que esto no era que surgió en ese momento. Todo esto se estaba hablando. Todo esto Dios lo había establecido. Moisés lo había ya anticipado, se los había ordenado. Está claro que el evento de Siquem fue planeado con mucha anticipación. Ya estamos por terminar, hermano. Después de esta convocatoria en Siquem, entonces comenzaron la campaña, se fueron al sur de conquista. Segundo punto en esta diapositiva, y los huesos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron enterrados en Siquem, en la porción de la tierra que Jacob compró por 100 piezas de plata de los hijos de Hamor, el padre de Siquem. ¿Se acuerda de Siquem, el que secuestró a Dina? Que se robó a Dina y después se dio cuenta que había cometido una gran falta. Y quiso remediarlo buscando cómo casarse con ella. Este acto de enterrar a José en Siquem demuestra que existía una relación pacífica entre los israelitas y el pueblo de Siquem.
Ahora, la tierra de Jacob en Siquem había sido legada a José. Y José eventualmente se la dio a sus hijos, ¿verdad? A Manasés. Entonces, ¿qué es lo que deseaba Hashem expresar al pueblo israelita cuando le dice, yo quiero que ustedes vayan y establezcan esta ceremonia de convenio conmigo? Que no se apartaran de su Torah. Que fuera un recordatorio monumental. Estamos entendiendo, no con monumentos hechos de manos de hombres, pero monumentos naturales creados por las manos de Dios. ¿Ok? Entonces, con dos monumentos gigantes que no pueden pasar desapercibidos. Que no se apartaran de su Torah, de su voluntad, para no incurrir en maldiciones. Eso es lo que un padre quiere cuando le dice a su hijo, no hagas esto. Te va a salir mal las cosas. Pero a veces la desobediencia es porque no, yo lo quiero hacer de esta manera. Entonces, miren, mira, atiende. Pon atención. Quiero que le pongas énfasis. ¿Por qué? Porque está siendo probado. Deuteronomio 10:12 dice, así que ahora Israel, todo lo que Adonai tu Dios te pide es que temas. ¿Qué significa temer a Dios? Tener reverencia por Él. Amén. Amén. A Adonai tu Dios, sigas todos sus caminos, que son sus caminos, sus leyes. Lo ames. ¿Qué significa amar a Dios? Conocerlo. Si no lo conoces, no lo puedes amar. Imposible tener una relación. Y que le sirvas. ¿Qué significa servirle? Caminar en santidad y justicia. ¿Cómo es eso? Bueno, servir a Dios es tener el carácter de Dios. Servir al mundo representando a Dios en santidad y justicia. Poniendo por obra sus mitzvot. A Adonai tu Dios con todo su corazón y todo tu ser. Eclesiastés 12, del 12 al 14 dice, además, hijo mío, ten cuidado. Uno puede escribir muchos libros. Hermano, hay 613 mandamientos y por muchas personas dicen, que 613 mandamientos son muchos, pero no todos los tenemos que cumplir. Las mujeres no tienen que cumplir los de los hombres no tienen que cumplir los de las mujeres, los sacerdotes no tienen que cumplir los del pueblo, el pueblo no tiene que cumplir los del sacerdocio, etcétera, etcétera. Entonces, cada segmento de la población tiene cierto número que tiene que poner atención. Entonces no son 613 para todos. Pero hay ciertos mandamientos generales que toda la población tiene que observar. Entonces dice, aquí está, dice, no se puede escribir muchos libros, no tiene fin. ¿Para qué? Si no los vas a poder leer todos. Y se puede estudiar tanto que cansa la carne. Y eso lo utilizan como zancadilla mucha gente para no estudiar. Aquí está la conclusión final. Ahora que has oído todo. Ahora que has escuchado la Torah, ¿cuánto hemos escuchado Torah? ¿Cuánta Torah hemos comido? Teme a Dios y guarda sus mitzvot. Todo lo demás es puro comentarios. Esto es de lo que se trata el ser humano. Esto es lo que le incumbe al ser humano. Conocer la voluntad de Dios y ponerla por acción. Porque Dios traerá a juicio todo lo que hacemos, incluso todos los secretos, sea bueno o sea malo. Aquí está la conclusión final. Ahora que has escuchado todo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. De eso se trata de ser un ser humano. Mateo 7, 21 al 23. No todo lo que me dicen Adón, Adón entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Abba Bashamayim. Abba Bashamayim. Mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Adón, Adón, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchas maravillas. Entonces les declararé, yo nunca te yadá, yo nunca te conocí. No estableciste relación conmigo. No, pero yo me arrodillaba a orar. Yo te estoy diciendo que yo profetizaba en tu nombre. No te estoy diciendo que yo hablaba cosas buenas en el nombre de Dios y evangelizaba y todo así, pero no te conocí porque no buscaste. Conocer a Dios es actuar en sus mandamientos. Porque esa es la voluntad de Él. La voluntad de Dios no es que
creamos qué es lo que Él quiere, es que hagamos lo que Él quiere, porque Él lo ha prescrito bien claramente. Entonces, yo nunca te conocí, apártate de mí, malhechores. ¿Qué significa ser malhechores? Que son criminales, no, injustos. Porque el que no conoce hacer la justicia de Dios, el que no conoce los mandamientos de Dios, está actuando en injusticia. Puede ser buena persona desde el punto de vista del mundo, pero está actuando en injusticia porque no utiliza la justicia de Dios. Entonces, ¿por qué es que Shechem, Siquem, es el punto geográfico donde Hashem pone un énfasis de ejemplo? Es el marcador, es la gran X en el mapa. Un punto geográfico, amén, es un punto topográfico porque habla específicamente de dos montañas, elevaciones. Es un punto histórico porque de ahí parten muchas cosas. Shechem es el ejemplo del mundo pecaminoso, de las naciones que están fuera de la voluntad de Dios. Porque pertenecía al norte y en el norte se ejecutó idolatría. El norte se rompió del reino y empezó a hacer su voluntad. Empezó a poner calendarios nuevos, empezó a adorar dioses nuevos, empezó a hacer un montón de desastres. Entonces representa el desconocimiento del Dios vivo. Baruch Hashem, dale una gloria a Dios. Porque usted ahora conoce al Dios de la redención. Entonces es un punto político también, porque desde ese punto de vista lo estamos viendo. Rompió al reino. Y de un punto religioso. Pero aún más importante, el punto donde nuestra fe es definida. Es donde nuestro juicio es puesto a prueba. Porque te dice, aquí está la bendición, aquí está la maldición. Aquí está la vida, aquí está la muerte. Escoge, pero escoge la vida para que vivas. Es donde decimos hacer bien obedeciendo o hacemos mal rebelándonos. Es donde dejamos que el Shaddai Elión, el Todopoderoso y el más alto, el Dios Altísimo, sea nuestro apoyo, sea nuestro hombro, sea nuestro asiento, nuestro fundamento, el fundamento de nuestra confianza, ¿o no? ¿Quieres que sea el fundamento de tu confianza o no? Se define el punto diacrítico, el punto que diferencia o que hace la diferencia, es que obedezcas el mandamiento o lo desobedeces. Descubramos entonces la historia de Shechem rapidito, hermanos, porque no tiene sentido si lo dejo acá. Escondido en la historia de Israel durante el liderazgo de los jueces, hubo un malvado rey Amalek. La historia continúa. ¿Qué hizo él? Muchos desastres, torturó gente. Había muchos impulsos corruptos en este hombre. Más adelante, a la llegada de Abraham, aparte de la llegada de Abraham y aparte de la entrada del pueblo, cuando entran y hacen estos juramentos y empiezan a poblar esa tierra, esos son eventos buenos. La tierra de Shechem, aparte de esas situaciones, la tierra de Shechem había desarrollado una oscura trayectoria. Era un lugar donde tenía precedentes de abuso e injusticia, donde hombres como Shechem, el hijo de Hamer, creo que es, el que secuestró a Dina, Shechem, en Génesis 34, abusaron de mujeres ahí, convirtiendo la ciudad en un lugar de sujetos volubles y opresores. Mucha gente que andaba en malos caminos llegaba a esos lados. Eso culminó con la coronación del rey Roboam en Siquem. Roboam era el último rey de los dos reinos unidos. Roboam fue de la descendencia de David, fue el último rey, ¿verdad?, que reinó el Reino Unido. Pero por su mala crianza, por su juvenil decisión de escuchar a los jóvenes, no escuchar a los ancianos, no escuchar al pueblo, los quiso oprimir. Entonces se le reveló Jeroboam, y ahí por el 932 al 931, antes de la era común, es que sucedió esto. O mejor dicho, cuando estuvo reinando Roboam, y provocó que Jeroboam se rebelara y se partiera el reino en dos, creando el reino del norte, y el reino del norte completamente, inmediatamente empezó a apartarse. Porque
Jeroboam quería desconectar al pueblo del norte de ir y hacer los tributos a Hashem en Jerusalén. Pero era más que todo un movimiento político porque él no quería someterse al rey Roboam, no quería someterse a la casa de Judá. Entonces, en esa provocación, decidió ir en contra del Dios vivo. Por una decisión política, llevó al pueblo a una gran, ¿cómo se dice la palabra? A un gran pecado. Eso es lo que es. Como resultado de la idolatría, se apoderó de Samaria y del área de Shechem, donde se encuentran los montes Gerizim y Ebal. Se convirtieron en lugares altos para Abodazará, de idolatría. Esto provocó el llamado del Dios sobre los profetas y que dieran sus oráculos, pero eran voces que la gente no quiso escuchar. Y por eso vino destrucción. ¿Ok? Y estas son evidencias arqueológicas que miren esa fotografía de los terafines y cosas que encontraron de la idolatría que había en esos lugares. Y Jeroboam creó en los lugares altos, incluyendo a Gerizim y a Ebal, creando ídolos en esos lugares para que la gente fuera a idolatrar ahí, y también creó un lugar alto de adoración de ídolos en el que tradicionalmente se le llama Betel, pero que no estamos hablando del Betel del Monte Moriah. Entonces ahora, podemos repasar esto rapidito, porque estas son las leyes, dice en el 12:1-12. Estas son las leyes y decretos que observaréis y obedeceréis en la tierra de Adonai, el Dios de vuestros padres os ha dado para que la poseáis mientras viváis sobre la tierra. Debes de destruir todos los lugares donde las naciones que están desposeyendo sirvieron a sus dioses, ya sea en las altas montañas o en las colinas o debajo de los árboles frondosos. ¿Y qué fue lo que hizo Jeroboam? Esto es después de la entrada de Israel a la conquista de la tierra prometida. Estos son, ¿me entiendes? Centenas de años después. Pero el punto es que Dios está hablando en el Deuteronomio 12:1 de una manera profética porque Él sabe que el pueblo va a caer. Y le está diciendo, no te apartes, no te apartes. Voy a adelantar porque es importante. Yo quiero que en este mapa observen dónde está la localidad de Gerizim nuevamente. Y voy a cerrar con Mateo 7, verso 7 en adelante. Sigan pidiendo y se les dará. Sigan buscando y encontrarán. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Porque todo lo que sigue pidiendo recibe. El que sigue buscando, encuentra. Y el que sigue llamando, se le abrirá la puerta. A mí me gusta esta versión porque te da el activo, el verbo activo en acción de que el que sigue, el que continúa. En las otras versiones se nos dice el que llama. Es como quien dice, ok, yo llamo una vez y ya. No, hay una esencia de persistencia que Yeshua está estableciéndole al pueblo que le está escuchando, tanto a la audiencia inmediata en ese momento histórico como el que escucha en este momento. Él quiere que sigamos. Él quiere que no nos cansemos porque Dios es bueno. Si nosotros, después de cierto tiempo que nuestros hijos nos están pidiendo cosas, le damos cosas buenas a nuestros hijos y a veces se las retenemos porque decimos no se las merecen. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos les va a dar lo mejor? Lo que piden. Entonces, hay alguno aquí que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Así que si vosotros, aunque seáis malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos seguirá dando cosas buenas a los que se las piden? Les seguirá dando cosas buenas a aquellos que se las piden.
Y mire lo que dice en Isaías 54, para poner esto en una conexión, porque aquí Dios le está diciendo a la que estuvo desamparada por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Dios le dio carta de divorcio. Porque se fue a revolcar con otros ídolos, porque fue injusta, porque fue impaciente, porque fue deshonesta, fue, ¿cómo se dice?, adúltera. Pero miren lo que dice: canta mujer estéril que nunca ha tenido un hijo. Estalla en canciones, grita de alegría, tú que nunca has estado de parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que vive con su marido, dice Adonai. Ensancha el espacio de tu tienda, extiende las cortinas de tu morada, no te detengas, persiste, alarga tus cuerdas, haz firme las estacas de tu tienda, porque afírmate, en otras palabras, porque te excederás a derecha y a izquierda, vas a extenderte, te extenderás a derecha e izquierda, tu descendencia serán las naciones y habitarán las ciudades asoladas. No temas, porque no te avergonzarás, no te desanimes, porque no serás más avergonzada más. Olvidarás la vergüenza de tu juventud, ya no recordarás la deshonra de enviudar. Porque tu esposo, que es tu hacedor, Adonai Sebaot es su nombre, Él, el Santo de Israel, es tu Redentor, aleluya, bendito sea su nombre. Será llamado el Dios de toda la tierra, proféticamente, aleluya. Seamos nosotros testigos en nuestros días de esto. Porque Adonai te ha llamado como una esposa abandonada y afligida, una mujer casada en su juventud. No puede ser rechazada, dice tu Dios. Te abandoné brevemente por desobediente, por adúltera, pero con gran compasión te tomo de regreso. Por un momento me enojé y escondí mi rostro de ti, pero con gracia eterna tendré misericordia, te dice Adonai, tu Redentor. En Yeshua HaMashiach, el sacerdote que muere, en ese momento se termina entonces el periodo de que el rechazo de la mujer, que ha sido dada carta de divorcio, se termina entonces la eficacia de esa acta. Y ahora, en su carácter de un hombre nuevo, él puede recibir a la mujer y restaurarla. Dios es bueno. Dios lo que quiere no es hacernos la vida de cuadrito con sus mandamientos, pero quiere que entendamos que en los mandamientos hay santidad, en los mandamientos hay vida, en los mandamientos simplemente hay bendición. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Padre Santo, te damos gracias, te damos honra, te glorificamos. Y te damos gracias por esta palabra. Te pedimos de todo corazón, Señor, que llegue a los corazones y que haga el efecto que tú has decidido hacer en cada uno de nosotros, en cualquier área de vida que ellos estén viviendo. Restáuralos, Señor, así como restauraste a la mujer en el pozo, a la mujer samaritana que era prácticamente ahí mismo en Siquem, donde tú restauraste la honra de aquella mujer, no necesariamente como la olvidada Dina, que su padre no la defendió porque tuvo miedo en ese momento, tuvo la debilidad, pero que sus hermanos en carácter de venganza destruyeron casi a todo un pueblo. Pero ahora, en esencia, una vez que restauras el ánimo compasivamente a la mujer samaritana, ahí mismo en aquel pozo de Jacob, en el área de Siquem, en el área de Sicari, esta mujer se va y pregona y trae a mucha gente de ese pueblo, en vez de ser muertos, los trae a la redención, al conocimiento del Dios vivo. Acá había el Redentor, estaba caminando entre de ellos. Que ese efecto está en nosotros, Señor, en este día. Levanta a tu pueblo, Padre Santo, porque en este momento salimos todos gozosos en el mes de Elul, buscando cómo hacerte Teshuvah, cómo retornar a ti. Recíbenos, oh Padre, con un corazón contrito, un corazón humilde que desea simplemente hacer lo que te agrada. Lo pedimos en el mérito de Yeshua HaMashiach. Y el pueblo dice, Amén. Shalom.